Carlos Curvelo, congresista federal republicano, me acompaña. Hablábamos en el segmento anterior de esa propuesta para modificar la ley de ajuste cubano. Te pedí que te quedaras porque quería hablar de otra serie de temas. El deshielo, las conversaciones, el restablecimiento de relaciones, como se le quiera llamar, entre La Habana y Washington. Hay diversas versiones sobre esto. Hay quienes piensan que la mecánica de los tiempos exige cambios. Estamos hablando de 56 años, Cuba hay una dictadura, las reformas en Cuba son en el plano económico, si es que hay esas reformas. El régimen no tiene voluntad de cambios democráticos. De hecho, inclusive el día que habla Raúl Obama y hace el anuncio aquí en los Estados Unidos, Raúl lo hizo simultáneamente en Cuba. Él dijo que esos cambios había que hacerlos para poder seguir sosteniendo el modelo socialista. Evidentemente, ahí está el mensaje. Ahora, el inmovilismo, el no hacer cambios, ¿lleva a alguna parte? La política de Estados Unidos durante todos estos años de la tragedia cubana ha sido bastante consistente, con algunas diferencias, pero el presidente de los Estados Unidos siempre ha estado del lado de las víctimas. Bush, Reagan, Lyndon Johnson, Carter, aunque abrió secciones de intereses, nunca le dio legitimidad al gobierno de Cuba. El problema que tengo yo... Carlos, muchos de ellos trataron de negociar bajo la mesa, lo que no lo consiguieron, porque en aquel momento había un señor que se llamaba Fidel, no Raúl. Pero todos entendieron que el objetivo del gobierno cubano es su propia supervivencia, no cambiar. Ni Fidel ni Raúl Castro les interesa que Cuba sea un país próspero, que el pueblo cubano tenga oportunidades. A ninguno de los dos le interesa ser aliado de Estados Unidos. ¿Dónde estuvo Raúl Castro antes de visitar al Papa? En Rusia. Uno de los peores enemigos que tiene Estados Unidos en este momento. Como dije, yo estaba con Dios y con el diablo. Efectivamente. Y así viven ellos para sobrevivir. Eso es lo que hacen. Cuando llega la delegación de Estados Unidos para negociar en La Habana, la primera vez había un buque ruso de espías en La Habana, en el puerto de La Habana. Así que la pena es que, y se lo dije al presidente, yo estuve con el presidente recientemente cuando él visitó mi distrito, el 22 de abril, y él me dice, no, Carlos, porque Raúl Castro no sabe lidiar con los cambios que yo he hecho y está muy nervioso. Y yo le dije, mire, señor presidente, no subestime a estos hombres. Han estado en el poder durante 56 años. Y yo acepto que de vez en cuando se pueden estudiar, considerar cambios a la política de Estados Unidos hacia Cuba. Mira, yo, por ejemplo, algo que no se aceptaba aquí antes, yo acepto que las familias visiten a sus padres, a sus hijos, a sus familiares en Cuba, porque es natural. Y creo que eso sí pudiera ayudar un poco a ir ayudando a ese pueblo cubano a que se informe, a que se abra, a que exija ciertas libertades. Pero el problema que yo tengo es que el presidente Obama, como suele hacer en todas sus negociaciones, logra muy poco o nada para Estados Unidos y le entrega mucho a los enemigos de este país. Ahora, todo lo que el presidente ha hecho en cuanto a Cuba se ha hecho dentro del contexto, del marco de la liberación del señor Alan Gross. Yo me alegro que Alan Gross... Un canje inaceptable, de sea libre, pero ¿cómo tú le vas a... Además, el presidente mintió porque dijo durante mucho tiempo que no iba a existir ese cambio, que no había negociaciones, y durante 18 meses lo estuvieron haciendo. Pero si solo hubiese sido el canje de espías por secuestrado injustamente, eso hubiese estado mal, pero no solo fueron los 3 espías convictos, sino también la normalización, el alivio de sanciones. Ahora, pero déjame preguntarte algo. Por ejemplo, hay quien habla de esa política de puertas abiertas, tú lo mencionabas. Mientras el ciudadano, el cubano de a pie, que ha nacido con la revolución, que tiene un periódico oficial, no tiene mayor información, las universidades están controladas, no tiene mucho acceso al exterior. Mientras más contacto tenga ese cubano de a pie con el exterior. Por ejemplo, tú lo mencionabas anteriormente a Carter. Se criticó mucho los viajes de la comunidad. Sin embargo, de una u otra forma, el detonante de los viajes de la comunidad, ¿cuál fue? El Mariel. ¿Por qué? Porque vieron cómo vivían los cubanos, los gusanos que se convirtieron en mariposas, ¿no? Entonces, la pregunta es un poco eso. Ese pueblo que está tan cerrado, si puede ver un poco fuera, recibe información de fuera,
¿Eso es beneficioso? Sí, y por eso yo apoyo que los familiares visiten a sus familias en Cuba. Eso es lógico y eso creo que sí ayuda a ese contacto directo. Lo que yo creo que no va a ayudar nada es el turismo masivo de Estados Unidos. Tenemos que darnos cuenta de que a Cuba han ido visitantes del mundo entero, millones y millones a través de décadas. ¿Qué ha quedado para el pueblo de Cuba? ¿Qué ha cambiado en Cuba? ¿Es más libre el pueblo cubano producto de las visitas de canadienses, mexicanos, italianos, franceses? Nada ha cambiado en Cuba. Entonces, ¿ahora por qué? Porque los turistas norteamericanos van a ir a los vecindarios de La Habana a ser agentes de cambio. Queda la interrogante de si una Yoani Sánchez surgió precisamente por esa poca información que pudo venir de fuera, si un Fariñas también se informó. Eso es una interrogante que bueno, tú y yo no lo vamos a contestar aquí en este momento. El embargo, ¿qué piensas del embargo? El embargo, primero, mucha gente dice que nunca ha existido y que ha sido una forma de darle al régimen de La Habana una justificación para decir, por culpa del embargo hemos fracasado política, económica y socialmente. Pero es que Estados Unidos no puede hacer política, o los legisladores en Estados Unidos no deben determinar sus políticas de acuerdo a la propaganda de un régimen como el gobierno castrista. Estados Unidos tiene que hacer lo mejor para sus intereses de seguridad nacional a largo plazo. Esto es otra cosa que le dije al presidente. Le dije, los hermanos Castro, cuando tenían acceso a recursos, ¿no?, bajo los subsidios soviéticos, tenían un ejército de alta calidad, no el más poderoso del mundo, pero un ejército actualizado, lo tenían desplazado a través de todo el mundo. Sí, y financiaron las guerras de guerrillas en América Latina, Angola, todo eso. Estaban su revolución agresivamente. Entonces, ¿por qué ahora Estados Unidos a este enemigo, porque es un gobierno enemigo, que luego del colapso de la Unión Soviética, gracias a las sanciones de Estados Unidos, el ejército cubano quedó casi irrelevante? Cuba tuvo que colapsar muchas de sus operaciones a través del mundo porque no tenía la posibilidad de hacerlo, de financiar todos estos proyectos. ¿Por qué ahora vamos a darle oxígeno otra vez a esas mismas personas? No estamos hablando de la próxima generación, no estamos hablando de nuevos líderes, los mismos hombres que instalaron misiles nucleares en Cuba y los apuntaron a Estados Unidos. Uno de los mismos que puso la UMAP, la hija hoy día defiende los derechos de los homosexuales en Cuba. Efectivamente. Yo creo que en el año 2018, si Raúl Castro cumple y se va del poder, ahí quizás se pueda abrir una ventana para negociar con alguien diferente, aunque puesto a dedo por ellos, sin embargo, de otra generación, que quizás tenga algún interés en que Cuba sea un país próspero y que exista algún tipo de transición. Pero entregarle a Raúl Castro todo a cambio de nada, creo que no es bueno ni para Estados Unidos ni para el pueblo de Cuba. Carlos, un placer tenerte aquí en el programa y escucharte. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Ahí lo tenían Carlos Curbelo, congresista federal republicano, acompañándonos en A Mano Limpia. Vamos a la pausa. Al regreso vamos